Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo experimento de programa, este espacio en formato audio. Esto que nace a raíz de una inquietud personal. Mi nombre es Jafid y nada, para presentarme quería dar un pequeño como extracto de algo personal que siento a raíz de todo lo que envuelve este tema. Y nada, este programa está hecho a raíz de una necesidad personal. Este espacio en esta plataforma se posiciona para seguir compartiendo el cuestionamiento y compartir herramientas que a quien les habla, a mí, a sus 24 años, le ha hecho reconectar con su espíritu, que de hecho ese es el nombre del canal y del programa. Temas varios de ciencia, medicina, historia, filosofía, entre otros. Sobre todo el cuestionamiento cosmológico, hablando más claro la forma de la Tierra y siendo aún más claro, y lo digo con mucho orgullo, la Tierra plana. Habiendo dicho esto, quiero citar a un ser de aquí de Chile, arquitecto, don Guillermo Wood, alguien que también está invitado a este programa, que también me gusta en contacto con él, y tiene una frase que a mí me caló en lo profundo, me hizo como no sé, como revolver un poco por dentro las emociones, y es: ¿cuál es tu propia constatación empírica y por ende certeza de que la Tierra es una esfera? Y eso ahí después yo le agrego, ¿no? De 40 kilómetros de circunferencia, 12.000 kilómetros de diámetro, que está girando en su propia rotación, y después eso le gira al Sol, y después todo ese sistema está girando y uno no siente nada. Nada, eso como breve presentación personal. Esa es la razón por la cual me encuentro hoy en día haciendo este programa. Y nada, presentar al primer invitado, a Daniel Márquez, de Argentina, del canal Soberbia Somos Todos. Así que nada, señor, maestro, si se quiere presentar. ¿Cómo estás, Jafid? Buenas Bien, bien. tardes para nosotros porque estamos en este horario. Y nada, gracias por la invitación a este programa, del cual te felicito también porque consideramos que es una plataforma en el cual en nosotros, si se quiere, ¿no? Los nuestros usamos muy poco y me parece muy loable, muy importante esta iniciativa tuya de hacer estos podcasts, estas grabaciones, estas, si se quiere, charlas, conversaciones sobre estos temas que son para nosotros cruciales, más allá de que muchos no lo consideren así. Pero donde siempre hay alguien haciendo una pregunta, probablemente haya muchos por el otro lado intentando dar respuestas o haciendo más preguntas, ¿no? Así que nada, bajo esta introducción, para el que no me conoce, me llamo Daniel Márquez y bueno, tengo un canal que se llama Sobre Somos Todo, como dijo Jafid. Soy docente a nivel secundario, y digo docente porque no soy profesor en términos de título, pero sí ejerzo la docencia. A través del ser técnico, soy técnico mecánico electricista, me gusta mucho estas ramas, estudié ingeniería, no la terminé a la ingeniería, no terminó sucediendo esto de no era lo que era para mí o no me gustaba esa parte, y por eso me he inclinado para esta otra, que es el que conoce mi canal, la parte filosófica, si se quiere, más el análisis sociológico, filosófico, filológico, hago mucho esto de analizar las palabras respecto a lo que es la comprensión de un fenómeno, ¿no? Y creo que por ahí va a ir este podcast, si mal no me equivoco. Así que nada, un placer y gracias por la invitación nuevamente. Súper genial, Dani. Sí, la verdad que yo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto, esté o no en el tema, que lo tenga o no visto, que vea tu canal. A mí algo que rescato mucho de Iru, me acuerdo que una vez dijo: la parte científica es la más fácil de lo que hablábamos fuera de aire, ¿no? Muéstrame la curvatura. Pero la parte filosófica, sociológica, ese análisis que haces tú, harto también de como los fundamentos filosóficos, las bases filosóficas del heliocentrismo, de dónde proviene esto de que no, porque tal persona pensaba que, intuía que, y uno hoy en día no puede hacer eso, po. Mostrame no sé, el paper científico. Entonces, recomiendo harto tu canal, Dani. No, gracias. Sí, mira, ya te metiste en un tema interesante.
Hemos dicho nosotros, no que la intuición, aquella definición, la intuición se define como aquel conocimiento que procede de lo que no se hace, que no tiene como filtro, si se quiere, los sentidos. Por lo tanto, de algún lugar procede. Y justamente son los grandes mitos, yo los llamo mitos, o grandes científicos, como lo llama la ciencia, los que para poder plasmar una obra, su obra, después vemos si estamos de acuerdo o no con ella, usaron esa herramienta. Ni hablar para los griegos, lo cual para ellos era muy importante esto. Ahora resulta que para el hombre moderno, ¿sí? Este hombre actual, esta sociedad en la cual vivimos, hablar de intuición, hablar de... parece ser que solo está dirigida hacia un grupo de personas, ¿no? Ellos solo son los que pueden intuir tal cosa y se rige un principio de autoridad donde se baja esa línea intuitiva y el ciudadano común, nosotros que estamos acá en este podcast, cualquiera que esté escuchando del otro lado, se ve que le han, vamos a decir, lo han castrado en ese aspecto. Y eso es muy importante de hablar, porque justamente para nosotros sabemos que la intuición es una manera es un conocimiento muy importante y que hoy todo se rige bajo este paradigma que, si se quiere, materialista, ¿no? Mental, la mente. No, si vos no me demostrás esto así, así, así y así, entonces no puede ser real. Bueno, de ahí te tomo la palabra que dijo Iru, es decir, bueno, en particular en el tema que nosotros hablamos mucho, que es el tema del terraplanismo, si se quiere, como un movimiento, las demostraciones, si se quiere, o las refutaciones son más sencillas. ¿Por qué? Porque para demostrar algo necesitas de muchas hipótesis, ¿no? Yo tengo que demostrar un fenómeno, entonces tengo que partir de alguna premisa que considero axioma, o que a veces se considera axioma como algo tan evidente, y a partir de ahí tengo que empezar a decir que el fenómeno hace esto, que hace aquello, tengo que afirmar muchas cosas, ¿no? Pero resulta que si yo vengo con un contraejemplo, ¿sí? Con uno solo, una pregunta, ¿dónde está esto que para mí es el fundamento de tu modelo? Y no me lo podés contestar, o empezás a agregar más cosas, entonces probablemente tu modelo pueda ser no real, independientemente de que funcione. Y ahí está el punto, ¿no? Yo en la charla que tuvimos en Recuerdo, creo que la has visto, que fue hace poco, sí. Para citarnos el tiempo, hoy es 31 de octubre del 2021, ¿no? También vamos a citar el tiempo, y hubo un encuentro hace poco. Yo cité a un filósofo oficialista, Darío Zeta, o se le dice, ¿no? Que es Darío Strandheimer, sí. El cual yo puse un recorte de 40 minutos, donde él habló de, y digo, cito a lo oficial, porque lo oficial también está discutiéndose a sí mismo, donde él dice, tendremos que empezar a pensar que esto del funcionalismo, que la cosa funcione, no implica más que eso, ¿no? Eso distinto es si eso es verdadero o no. Y de ahí él cita y pone un ejemplo de lo sistémico. Porque un sistema funciona. Hoy actualmente funciona un sistema en todo ámbito de la vida, que nosotros llamamos burocrático a veces, ¿no? Y el sistema funciona, está ahí rodando solo. El tema es que funcione implica que sea efectivo, que sea verdadero, que sea rápido, que sea importante. Nada, es eso. Entonces, en particular, cuando hablamos de un modelo, el modelo puede funcionar perfectamente. La pregunta es, ¿y es la verdad? Y ahí empiezan los grandes debates, ¿no? Porque siempre cito lo mismo, y lo voy a seguir citando. Tuvimos varios debates con científicos, con, doctores en física, etc. Y yo tuve dos que me marcaron, dos respuestas de estos muchachos, sobre todo que son del ámbito físico, del cual uno me contestó que la ciencia está justamente para explicarte el cómo únicamente. Y que si vos querías saber el para qué es algo como decir una cosa de materia, es un beneficio, ¿no? Entonces se lo tenía que preguntar a un político. Otro, cuando yo les pregunté por qué esto de que el modelo funciona, me contestó en otro debate, me dijo, no, si vos querés saber el por qué o la verdad, entonces dejáselo a los filósofos, ¿no? Entonces yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes, muchachos, para qué están? ¿Para describir un fenómeno nada más? Claro, y resulta que eso es un engaño en realidad, porque cuando vos le decís al otro, che, yo traigo otro modelo, mirá, me parece que
Si yo saco todas las ideas previas y arranco de cero, puedo modelar otra cosa. Y cuando vos les decís eso, ellos se enojan. Porque dicen, no, ¿quién puede ser como dijo el gran Guillermo Buda, al cual voy a citar, en esa entrevista que le hicieron en ese programa de televisión, donde dijo, ¿quién podría ser el imbécil que piense que la Tierra es plana en esta época? Dijo en esa gran charla que quedó para siempre un gran hito, ¿no? No sé si te acuerdas. Sí, la vi cuando todavía ni me metía en esto y fue como wow. El Guille. Bueno, entonces en particular, claro, esa es la respuesta del otro cuando vos le traes otro modelo. Y si se enoja, ¿por qué se enoja si él solamente está para aplicar modelos y solo explicar los cómo? Claro, si se enoja es porque en realidad, en lo profundo, en lo más allá y por encima de eso aparente que él muestra, él piensa que lo que él modela es verdad. Y ahí está la otra parte, ¿no? Si es la verdad eso, entonces deja de ser científico, porque lo científico es todo aquello que puede ser falseable, aún la forma de la Tierra. Y en particular, entonces, cuando uno viene y aparece esto de, che, la única pregunta que aún no han podido contestar, a pesar de que agregan, no, que el Fata Morgana sí, no, que el Fata que la luz se curva y que la, etcétera, es un contraejemplo, una pregunta. Era, ¿dónde está la curvatura geométrica? Es decir, si algo tiene forma y es físico, debe existir eso, debe estar. Claro. Y entonces, al no aparecer todo lo que vos modeles arriba de aquello, que eso que se considera evidente, ese axioma, puede ser explicado de otra manera. ¿Sí? Y eso, a ver, es que a mí me llama mucho la atención eso porque al final, claro, ahí es cuando viene este tema de los parches, ¿no? No, porque en realidad, si tú asumes que en realidad la atmósfera se mueve toda en movimiento, todo junto, y pareciera como si en realidad la Tierra fuera plana, pero no lo es. Y es como, pero como, que el otro día yo me puse a editar una cosa y decía como, le analizaba como este tema de la luna y el sol, ¿no? Que uno ve el mismo fenómeno, pero te dicen que uno funciona de manera distinta. Uh-huh. Entonces, basándome en eso, digo como este tema de los parches, ¿no? Que tú lo tienes bien analizado, esto como de que tuvieron que ir poniendo parche sobre parche sobre parche, que me acuerdo que hace poco lo vi con el tema del éter, que hace poco nomás que lo entendí. No, porque en realidad el éter no existe, pero ahora como que se toma no recuerdo el nombre. La energía oscura, la materia oscura y todo eso. Claro, pero había otro nombre, que se me viene el bosón de Higgs, pero creo que no era nada que ver con eso. Sí, bueno, a ver, está relacionado con todo eso que hacen ahí en el ser. Básicamente lo que hicieron es resignificar a ese ente que antes se llamaba éter. Que incluso, fíjense, es como que, perdón que te introduzco, no sé qué ibas a decir, te interrumpa, dale. Pero que te iba a decir justamente lo que hicieron es, bajo un experimento mal interpretado, si se quiere, no que el experimento esté mal, el experimento nunca puede estar mal. Lo que está mal o lo que puede estar cambiar y modificarse son la manera en que yo extraigo de él y que yo lo presento a él, a ese experimento. Porque el experimento está diciendo fielmente, ahí el experimento no tiene ideas. El tema es cuando se mete el ser humano y sí tiene ideas y extrae información de ese fenómeno que está ahí. Y en particular en ese del Michelson-Morley, ¿no? Aquel experimento que ha cambiado la física para siempre y que fue luego en 1915, porque más allá de la relatividad especial en 1905 de Einstein, que procede de ese experimento la idea, en 1915 hace lo de la general, todo eso procede de ahí, producto de haber retirado esa sustancia que llamaban éter, ¿no? Que tenía que tener ciertas características. Fíjense es cómo funciona nuestra mente, ¿no? Es decir, yo, para poder describir un fenómeno, le exijo a la naturaleza que deba tener ciertas características para poder explicar mis ideas. Exacto. Sí. Y eso, en parte, es cierto y en parte no. Si yo quiero describir fielmente la naturaleza, yo no le debo exigir a la naturaleza nada, sino tengo que tratar de extraer la mayor cantidad de información. ¿Cuándo aparece la exigencia hacia la naturaleza? Es decir, el proceso inverso. En vez del proceso de recibir, el proceso de poner sobre. Que eso es lo que se llama vamos a decir así, es como si le pusiera
¿cómo decirlo? Si le pusiera un parche arriba al fenómeno, ¿no? Ocurre un Claro. fenómeno y yo le pongo como una tapa signo, lo tapo con un signo. Eso ocurre cuando yo, en lugar de tratar de datar el fenómeno y tratar de escribir la mayor cantidad de variables que tengo, yo asumo el fenómeno a través de un modelo. Y eso aparece a través de los griegos. Antes no había modelos para pescar las cosas. Es decir, no es a través de los griegos, dicho por los propios filósofos, de esos archivos que siempre representamos en NUR y en demás. Sí, sí. Es que antes, por ejemplo, cuando hablaban de los cielos y los eclipses, por ejemplo, decían que los babilonios solo databan los fenómenos. Decían, bueno, este día a tal hora existió esto, y así, y ellos iban datando. El tema es, claro, esta capacidad de querer usar lo que se llama la magia, si se quiere, ¿no? ¿Qué es esto de querer predecir una idea? Predecir algo. No es tanto hasta que empezó esa idea de predecir aquello, es decir, hacer un augurio, es decir, o producir algo que va a pasar, ¿no? Que procede de la astrología. Ujú. Es que ellos introducen esa idea de plantear un modelo para poder predecir un fenómeno. ¿Y qué pasa? Cuando yo planteo un modelo y de repente aparece un fenómeno que no cuaja en mi modelo, entonces en lugar de rever el modelo, empiezo a ajustarlo, a agregar cosas, a quitar cosas que no me sirven, ¿no? Es como cuando un artista está haciendo, ese artista que agarra un pedazo de madera y empieza a sacar cosas. El tema es cuando yo tengo que agregar cosas, ¿no? Que eso sería agregar un parche. Ujú. Pero, ¿qué crees tú que, o sea, porque a ver, yo lo siento como evidente, pero está como el resignificar como ese modelo es siempre pensando en un fin, ¿no? Yo creo. Claro, el Porque tema yo... es... Sí, claro, incluso el fin, ¿cuál es? Porque al final, explicar un modelo, ¿para qué me sirve? Exacto, ¿Para yo subordinarme al modelo o para que me traiga beneficios? Entonces, cuando la gente se olvida, el ciudadano común se olvida que la premisa de presentar un modelo es para que me traiga beneficios, porque el modelo me sirve a mí, no yo me sirvo al modelo. Cuando yo me olvido de eso, entonces lo sistémico se vuelve eso que dijo Darío Zeta. Se vuelve este sistema de enajenación, ¿ves? Yo me empiezo a subordinar, quiero tratar de encontrar en este fenómeno la justificación a todo lo que yo ya dije que iba a ocurrir. Entonces empiezo a exigirle al fenómeno, a la naturaleza, que cumpla las cualidades de las cuales yo pienso que funcionan así. Entonces, para cerrar esto en antigüedad, los babilonios, por ejemplo, si hablamos de los cielos, databan los datos de lo que ocurría en el cielo. Lo que ocurría, cuando... Y no necesitaban modelos, más allá de que ellos hicieron el ciclo de Saro, pero eso es por datación, si se quiere. Claro. Entonces, aquí ¿qué quiero decir con esto? Ellos databan cada vez que ocurría algo. Pero cuando vienen los griegos dicen, no, para poder partir de una idea, es decir, para poder explicar una cosa, tengo que tener un modelo. Tengo que tener un formato, una estructura. Entonces, en esa estructura es que, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol se modificó por lo menos 10 veces. Sí. Claro, sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va ajustando el modelo. Claro. ¿Y ¿cuál es el tema? Cuando alguien te dice, pero funciona. Claro, es que si yo estoy 2000 años, 2500 años, tratando de hacer una torta, la misma torta, Oye, al final. en algún momento me tiene que salir la torta. Tiene Tengo que que salir, poner bueno, bien la cantidad de azúcar, tengo que poner bien la sí. cantidad de agua, o no. Tengo que saber amasar. Oye. En principio amasaba mal, me salió horrible esta torta. Bueno, ¿qué hago? ¿Hago otra torta? No, sigo haciendo la misma. 2500 años haciendo eso, en algún momento me va a salir bien. Y voy a tener los datos para que funcione hasta que, ¿ves? La tecnología avanza y aparece un fenómeno o una forma de interpretar eso que derruba un bolero y dice, che, pará. Aparece un objeto del otro lado cuando le meto zoom y este objeto no tendría que estar oculto bajo la curvatura. ¿No? Entonces lo que pasa es que no es que la luz funciona así. Claro, claro, entonces la refracción, el estándar, triple. Claro, el tema es que los objetos son fijos, son físicos, son geométricos. Y en particular están
en función de que son una ubicación, un punto en el espacio. Y ahí empieza el debate. Ese contraejemplo derriba todo un modelo porque la premisa es como por ejemplo, las premisas del experimento de Eratóstenes, ¿no? Como la Tierra es esférica y el Sol está muy lejos, este es el tamaño de la Tierra. ¿Se entiende? No, pará. Primero tenés que demostrar que es esférica. Exacto. No podés partir de esa idea. Y después tenés que primero tenés que probar. Es decir, antes de decir que es, probá primero que es esférica. Después, probá que el Sol está a infinito para decir que vienen paralelos. Y encima que te tragaste a la atmósfera, todo esto que hoy para ellos es justamente esa curvatura. No, y el tema de los rayos que caen en paralelo. Bueno, por eso tenés que probar todo eso primero para después decir, bueno, como yo ya pude probar esto bajo esta idea, entonces ahí recién realizo el experimento. No asumo antes de realizar cosas que todavía no pude probar, que no son falsables. ¿Por qué no es falsable? Porque primero, para poder falsear qué distancia tiene el Sol o si está infinito, tengo que tratar de poder refutarlo, si no, no es científico. Se convierte en una religión. Es decir, lo que no es falsable es religión. No porque esté bien o está mal, las creencias forman parte de nuestra humanidad. El tema es que hay gente que se hace cargo de que tiene creencias. Y hay otra gente que no se hace cargo de sus creencias. Sí, y me parece súper como a destacar eso porque, a ver, esto yo lo conversaba con alguien y como que a mí algo que de todo este como cuestionamiento, si se puede decir, no sé si esté bien empleada la palabra, como este cuestionamiento cosmológico le llamo yo, al menos para abarcar todo lo que abarca, valga la redundancia. Sí, hay dos cuestionamientos, uno el cosmológico y el otro cosmogónico, después lo vemos, pero dale. Claro, el tema de la cosmogonía, sí. Y rescato harto como esto del tema de la creencia, y es como, a ver, espera, pero primero tengo que asumir que Eratóstenes existió, que se supone que el tipo nació en el 200 a.C. Y esto con todos los personajes, Cristóbal Colón y todo. Primero tengo que asumir que ese personaje existió. Después tengo que asumir que hizo lo que hizo. Y la gente, sin cuestionarse el tema como de esto que tú dices, ¿no? Como él ya sabía que la Tierra era esférica. Y después, que a mí lo que más me hizo como cuestionarlo fue como este tipo supuestamente calculó la sombra de un lugar recorriendo más de 800 kilómetros para llegar al otro lado, ¿no? Entre Alejandría y Siena. Encima al mismo tiempo, sin teléfono celular, en un lugar donde no había, creo que punto cenit, si no me estoy equivocando, claro. Discúlpeme, pero es decir, estaban en ciertos lugares que no era el mejor lugar para determinar esa. Exacto. Y aún así, fíjense lo que dicen, se equivocó por un porcentaje muy pequeño. De ahí que mi análisis respecto a ese directo o esta propuesta de análisis filosófico de los fundamentos de este heliocentrismo tiene que ver con cómo hace hoy un sujeto del moderno para presentar aquello. No le queda otra más que usar palabras fantasiosas, hablar de imaginación, que para la ciencia moderna, anda a decirle a un científico hoy que imagine. Te sacan carpiendo, ahí está el punto. Te hablan de intuición, porque Eratóstenes ya sabía porque lo intuyó. Pero pará, yo puedo intuir lo contrario, ¿y está mal? Y yo te lo demuestro así, con este modelo, con esta cosa. No, es que lo que pasa es que ustedes no pueden explicar. Es que ahí está el punto. ¿Cómo hago yo para explicar cosas? Tengo que tener a mucha gente investigando, pero si ustedes no me dejan, si ustedes... ¿Qué hay si estuvieran todos los niños investigando? ¿Saben la cantidad de ideas que vendrían? De nuevos experimentos y nuevas maneras de investigar. Si tengo a un sinfín de personas en la academia tratando de refutar un modelo. Ahora, el tema es que si tengo a miles de personas en la academia tratando de afirmar un modelo, entonces esas ideas van a ir en favor del modelo en vez de tratar de refutarlo. De ahí que el gran Rafa Currado, al cual le mando un saludo también, y a todos los que he mencionado, dijo, esos son científicos operarios. ¿Y el filósofo dónde está? ¿Y el investigador dónde está? El investigador en general investiga en función de su operario. Es decir, en función del modelo, pero no en función de a ver si hay otra manera de explicarlo. Y entonces, ¿qué te decía esto? Estos tipos no les queda otra, ¿sí?, más que presentar a todos estos grandes mitos con palabras fantasiosas como golpe de suerte, como una casualidad, como falta de relato,
como benevolencia histórica. ¿Por qué no les queda otra? Primero porque lo que decís vos, no saben si existió, no saben cómo hizo el experimento, cómo hizo, bueno, ahí empieza, no, es que se puso de acuerdo, dijo el gran Gomberov, al cual es un compatriota tuyo, dijo, no, es que él se puso de acuerdo con un amigo, y ¿cómo se puso de acuerdo? Estamos hablando del 300 antes de Cristo, más o menos, el siglo III, perdón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hizo en 800 kilómetros, señores? Piensen en 2 minutos los datos. ¿Entendés? Los datos de ese momento, el contexto, y que en particular, luego de aquello, terminas escuchando a otro filósofo o a otro historiador de la filosofía o de la ciencia, porque la mayoría de los que leemos son aquellos, a ver cómo lo presentan, ¿no? Cómo fundamentan todo este modelo. Diciendo que todo aquello que hizo Eratóstenes, que Aristóteles ya había afirmado, porque él decía que ya la Tierra era esférica por los eclipses, por el cielo siempre. ¿Cómo se llama eso? Es una como experimentación indirecta, ¿no? Claro, indirecta y en la cabeza, ¿eh? Sí, porque, no, aparte. Porque además, para decir que era esférica, después vos tenías que asumir esto de que se estaba moviendo a la vez. Porque después tuvieron que agregar movimientos al objeto para decir no está más la Tierra en el centro. No solo que no es, si se quiere, como la observamos, como la percibimos, sino que además se mueve. Y entonces, y además de eso, ves cómo se mueve, tengo que empezar a agregar el por qué y por qué nos sentimos que se mueve. Entonces, ves, fíjense. O sea, yo al asumir una cosa, tengo que ir agregando cosas, ideas y más ecuaciones y más funciones, para poder justificar aquello que alguien supuestamente hizo hace muchos miles de años. Entonces, sí. Dale. No, dale, termina la idea. No, te iba a decir esto. Entonces, ¿cómo deben presentar para redondear esto? No les queda otra más que presentarlos con palabras totalmente anticientíficas. Para ellos. Claro, obvio. Para ellos. Porque la palabra suerte para un científico está basada justamente en aquello que él no entra dentro de sus ideas y su paradigma porque no lo puede predecir. Lo que la ciencia hoy llama suerte, ¿sí? Lo llama así porque no tiene un modelo para explicarlo, pero eso no implica que sea suerte como lo llamamos nosotros, porque la suerte era simplemente lo que le tocaba a alguien. Y eso que le toca, ¿qué implica? Implica que no existe aquello, es decir, ¿existe o no existe esa suerte como lo citan, por ejemplo, a estos astrónomos? Otro historiador que dice que la luna y el sol aparente tienen el mismo tamaño, pero eso es suerte. Claro, ahí está el punto. Vos tenés que presentar eso de ese modo, porque cuando resulta que vos agarraste el instrumento y vos realizaste la experimentación, los viste iguales en tamaño. Y por eso incluso podés decir que se eclipsan. Y a la vez tenés que agregar otro dato, que están a una distancia tan igual que es 1 a 1 respecto al tamaño. Claro, 40 veces más grande, 400 veces más grande, 400 veces más lejos. Fíjate que para que cuando vos hagas la relación, lo que es relativo, el cálculo es relativo, el error, o sea, el valor te dé 1. ¿Por qué? Para que se ven iguales. Entonces, fíjate que bajo una idea propia que yo dije, bueno, son iguales del mismo tamaño. Y entonces, ¿qué pasa? Vos tuviste que, el otro modelo tuvo que agregar muchos datos. Y por ejemplo, como voy a citar a Victron, él dice, ¿por qué asumimos que el Sol sí se mueve, la Tierra se mueve alrededor del Sol, siendo que el movimiento de la Luna también es sobre nosotros, pero la Luna sí se mueve a la Tierra? Entonces eso, ¿ves? Eso que está ahí, desde el punto de vista, si se quiere, experimental, la empiria, lo empírico, ¿podríamos asumir al revés, si se quiere, que nosotros damos vuelta a la luna? Exacto. Si el movimiento en el cielo es lo mismo, si miramos al cielo. Claro, y ahí está el punto. ¿Por qué asumimos que nosotros damos vuelta al sol y justo a la luna sí nos da vuelta a nosotros? ¿Y qué pasa? Para justificar eso, tengo que empezar a ir atrás de vuelta, ¿ves? Y lo que pasa es que en realidad la luna es un pedazo de roca que se desprendió de la Tierra. ¿Ves? Entonces, tengo que empezar a explicar. Y señores, para todo el que está escuchando del otro lado, todo es justificable. Todo. Todo lo voy a poder justificar. El asunto es si esa justificación para cada individuo es válida. Y para el otro lado, para los otros, digo,
esa justificación, discúlpeme, a mí no me alcanza. No me alcanza, no me interesa y no tengo por qué aceptarla. Porque es simplemente una explicación. Es una explicación, no es la verdad, dicho por ellos mismos. Sí, no, rescato mucho eso que dices porque yo lo siento como esto que, bueno, no sé si a ti en algún momento te lo dijeron, pero a mí cuando chico esto como de no mientas, porque cuando uno miente tiene que mantener la mentira. Entonces, no, porque en realidad yo no hice esto. Y uno empieza a mentir, a mentir, a mentir, y ya para que uno no lo descubran, tiene que empezar a Agregar seguir cosas. agrandando la mentira. Entonces uno como... ¿Cómo? No, te iba a decir una frase que está asociada a eso que decís y es Dime. que tiene que ver con el que dice la verdad no necesita tener tanta memoria. A ver, está bien, Claro, sí. el que es verdadero no necesita tener memoria. Porque si el tipo actúa conforme, equivocado o no, puede estar equivocado, pues, porque les puede faltar información. Pero si actuó conforme a sus ideas, actuó coherentemente, actuó desde sí mismo, con sus ideas, lo plasmó con su cuerpo, puso el cuerpo, puso sus ideas, puso su mente y su boca dijo lo que él estaba haciendo, entonces no necesita acordarse de nada. Ahora, Claro. si él estaba en cuerpo en un lugar y con la mente en otra y dijo otra cosa, y ahí tienen que empezar a, fíjense, eso que era uno, que yo lo presenté como integrado, se dividió en tres. ¿Ves? El mismo individuo se divide al final. ¿Por qué? Porque su mente está en un lugar, su boca dice otra cosa y su cuerpo estaba en otro. Claro. ¿Y cómo ves ese tema? Porque yo siento que, a ver, algo que igual rescato harto, al menos que te he escuchado a ti, esto de que de ser verdadero, ¿no? Que algo que a mi parecer también mucha gente de ciencia, si se le quiere decir, no puede ser verdadera por el simple hecho de que está sintiendo algo o percibiendo algo, pero basado en ese paradigma que tiene como implementado, arraigado, tiene que ir como contra lo que es como un choque contra sí mismo, ¿no? Y que pone por delante su paradigma imperante, a mi entender. ¿Cómo ves ese tema? Que te lo he escuchado hasta tipo esto, ¿no? De que como quién es verdadero, la verdad está en sí, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, claro, sí. Lo que pasa es que, claro, ¿qué es la verdad? ¿No? Empieza el debate, ¿no? Sí, Claro, entonces, aguanto si eso. hablamos de la verdad como, por ejemplo, la comprensión de un fenómeno en su totalidad, y va a ser muy difícil que lleguemos a él. De hecho, los propios científicos dicen que para poder llegar a explicar un fenómeno, tengo que abstraer del fenómeno y desechar lo que no importa. Claro, pero ¿qué pasa si eso que importa, en un sistema complejo, una variable, aunque sea pequeña, aunque esté una sola vez en una ecuación, me puede modificar todo un sistema? De ahí que aparece todo este sistema de, a ver, ¿qué pasa si yo saco un nodo en un andamio gigante? ¿No? Un tornillo del andamio. Y justo es uno de los que está abajo. Y se cae todo, ¿eh? Ojo que puede caerse todo. O se puede quedar sosteniendo una parte, pero esa parte va a pender, está pendiente de aquello. Claro. Entonces, en función de eso, llegar quizás a esa verdad, como se llama, lo que nosotros llamamos verdad, en general, a través de esta operación de la mente, de los fenómenos, estudiar el fenómeno, es aquello que lo asociamos a la puesta de sentido, ¿no? A esto de la verdad, para nosotros es la verdad del fenómeno, ¿no? Yo lo he dicho, es decir, yo voy a ir a la verdad, si se quiere, siempre y cuando esa verdad me haga libre. Es decir, porque al final nosotros pensamos que somos más libres conociendo cosas. Pero si hay verdades que no me hacen libre, a mí particular, Daniel Márquez, no me interesan. No porque no me importen para poder hacer una conversación, sino que yo no le voy a dar más de lo que necesita. Es decir, lo que necesita y claro. Es decir, hasta ahí. Es decir, poder explicar un fenómeno, cómo funcionan las cosas, bla, bla. Está bien, ¿para qué eso? ¿Y por qué? Ahí aparece un pragmatismo, ¿no? ¿Para qué buscamos vida en no sé cuánto? Se supone que algún beneficio tiene que traer esa búsqueda en vida en Marte, como dicen. ¿Para qué? Y para poder saber si en un futuro vamos a poder vivir, o para poder saber de dónde venimos.
Y ahí está el punto. ¿Y para qué querés saber de dónde venís? Ah, entonces esa pregunta existencial sigue existiendo. Sigue estando ahí. Lo que pasa es que me la llevaste a un materialismo. Vos querés saber desde el punto de vista material de dónde venís, qué haces. Y ni hablar cuando buscan cosas, ¿no? Bueno, un modelo, ¿no? ¿Para qué quiero saber un modelo? Y se supone que el modelo lo quiero aprender porque eso me trae un beneficio, ¿no? Y ahí volvemos a lo sistémico. Lo que hay que recordar siempre, para mi punto de vista, es que los sistemas aparecen para beneficio del hombre, del ser humano, de la humanidad total. No el humano en beneficio de lo sistémico. Y ahí radica una gran diferencia. Por eso, si yo digo, yo tengo este otro modelo, y trae más beneficios, trae energía infinita, trae aquello, trae lo otro, trae otra manera de presentarte ante la vida, ¿por qué inmediatamente aparece el rechazo? Exacto. El rechazo aparece, claro, porque la gente piensa que es verdad lo que pensaba. Y no que era un modelo simplemente modelo. Entonces, en función de todo eso que a mí particularmente, esto de lo verdadero, lo asocio a que verdadero es aquel que justamente está integrado en todos sus cuadrantes. En cuerpo, en mente, en alma y en espíritu. Ese es el verdadero, si se quiere. Aquel que da respuesta a todas esas cosas que les viene de afuera y lo hace de sí mismo, independientemente de, repito, estar equivocado o no, porque puede pasar que el hombre esté equivocado, que el ser humano, porque me falta información, como he dicho, porque me engañaron, porque lo que sea, pero mientras yo fui, era en ese momento, y hoy también. Entonces, el tema es cuando la gente se identifica con el sistema, se identifica con el fenómeno, se identifica con el modelo, se identifica con sus ideas. Cuando las personas se identifican con sus ideas, con un modelo, con algo que está afuera, ¿qué pasa cuando eso se derrumba? Porque puede pasar. Lo van a tratar de sostener y defender a muerte porque ellos son eso. Y ahí está el problema. Entonces, para mí, para poder entender estos problemas y estos debates cosmogónicos, cosmológicos, esto de plantear dudas, el primer proceso es, a ver, ¿tengo la capacidad de poder retirar todo aquello que me fue dado por el otro para hacer lo propio? Y después, por supuesto, no es que a mí no me sirve la ecuación esta para poder explicar, no, si estos objetos, las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton, si se quiere, la primera, la segunda, funcionan muy bien y yo las uso, incluso yo las doy en la escuela. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Yo decidí desde mí utilizar esa herramienta ahora. Pero no alguien me la ejerció desde afuera con voluntad. Entonces esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Es decir, para poder entender un nuevo modelo no basta con cambiar la bola y poner una monedita como hacen en los memes. Es toda una reestructuración de ideas, de premisas, que es lo que decíamos en la previa. ¿Qué pasa que cuando la gente mira el sol ve un objeto a millones de kilómetros? ¿Por qué? Porque asume primero y le pone esa idea y se la pone al fenómeno. Fíjense, le devuelve algo como lo percibe con una idea a priori. Pero ¿qué pasa si yo digo, ojo, me saco esa idea y digo, para, no sé si está a millones de kilómetros, yo no lo sé. Y vuelvo a mirar el sol. Cambia entonces ahora. El sol, no sé qué es ahora. Puedo tratar de experimentar, puedo tratar de buscar qué es. Y ahí eso es lo que ha pasado con este modelo y este movimiento, si se quiere, que básicamente representa, a mi punto de vista, como resumen de lo que es el terraplanismo, el desafío al statu quo y al principio de autoridad y a todas estas cosas que son dadas por el otro. Los otros. Claro. Sí, mira, y eso que dice, a ver, a mí me parece súper interesante un punto en concreto. Que todas estas ideas que para mí son tan relevantes como el lugar donde uno vive o lo que ve, experimenta en el cielo o lo que sea, se empieza a introducir justamente desde la educación, pero a muy temprana edad. Entonces ahí yo decía, claro, ¿cuál será el fin? Aunque no sé si me gustaría hablar de inmediato del fin, de si nos controlan o lo que fuese, pero
como la gente ya le introducen como esta idea, ¿no? Que se ve mucho en esta película Inception, Origen, de que hay que ir como a lo más profundo de la persona para introducirle esta idea o este cálculo o este valor o esta un valor, un cálculo o un fenómeno, darle la explicación del fenómeno. Esta frase que me gusta tanto de Lenny, ¿cómo es cuando te da una respuesta a Bien. preguntas que no has hecho? No te están dando una respuesta, te están dando una orden. Claro, es esa, sí. Exactamente, es decir, cuando te dicen algo que vos no preguntaste, te están dando un dato que no te preguntaste jamás. Entonces es una Claro. orden, no es una respuesta. Es una orden casi que militar. Y claro, esta pregunta de, bueno, ¿por qué es importante? Cuando la gente llega a esa pregunta de, bueno, ¿a mí qué me cambia, no? Quiere decir que probablemente los argumentos hayan sido contestados. Los, si se quiere, científicos o como sea. Y el que me cambia, el que pregunta eso, es porque está tratando de encontrar la explicación a la forma y no al hecho. El hecho es que te engañaron, no la forma. Es cierto que no es importante. Exacto. La forma seguramente no sea importante al final de todo. Pero por algún motivo hay un engaño. Entonces, si vos llegaste a una pregunta de qué me cambia, porque no llegaste o porque te diste cuenta de que hay ciertas cosas que tienen sentido, puede ser que él sea modelo otro. Ahora, pero ¿qué me cambia? Porque desviaste la pregunta en la forma y no en el hecho del engaño. Exacto. Y en el hecho del engaño ahí hay que preguntarnos, ¿qué pasa cuando alguien engaña? ¿Qué pasa cuando alguien cambia A por B? ¿Qué sucede ocultando algo? Claro, ¿qué está ocultando? Es decir, hay algo que oculta. Entonces la pregunta es, ustedes, ¿por qué engañan? Estos astronautas, ¿qué motivo? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Serán los recursos? Y cuando uno trata de contestar esa pregunta, sobre todo hablando de este tema específicamente, de la Tierra plana y el movimiento, aparecen un montón de videos que siempre hemos mostrado, que nosotros los llamamos como el ser heliocéntrico, que tiene que ver con eso. Y lo ha dicho el propio... en los propios libros que hemos encontrado sobre respecto a la idea de Copérnico, que pasa ahí, es haber quitado al hombre de su calidad. Y como yo lo voy a decir más simple como lo dijo Rafa el otro día en la charla, es haberte cambiado de dueño, que requiere una responsabilidad, y te pusieron como inquilino, como alguien que viene de afuera nada más. Y vos no estás acá más que por producto de la casualidad, y eso es una mota de polvo, tenés poca importancia, dijo Edelstein por ahí en el universo. Y ahí empiezan las respuestas de qué me cambia. Cambia una concepción respecto al antropos, a este hombre que se planta en un lugar y deja de ser producto de una casualidad y una mera inexistencia o una mera, si se quiere, situación. Y para dar un último ejemplo que a mí me gusta porque estoy hablando yo, ¿no? A otro tendrá otra pregunta, y es cuando nosotros decimos eso, inmediatamente viste que están los troles. Los troles le decimos nosotros los que son los antiterraplanistas. Porque de última, como he escuchado por ahí, los trolls no tienen nada para aportar. ¿Por qué no tienen nada para aportar? Porque lo que dicen ellos ya lo sabíamos de los libros. Exacto. Dale. Un pequeño paréntesis. No me acuerdo a quién se lo escuché esto en concreto, pero es esto de que al final alguien, creo que ahí yo se lo escuché, alguien troll, no troll, se podría decir nosotros, desde esta como vereda del cuestionamiento, para poder ir y cuestionar ese modelo, uno tiene que conocer el modelo. Y ese es un tema que también me trae a hacer este podcast, de decir, ya, vamos a hablar de terraplanismo, por ejemplo, por decirle algo, en la Tierra plana. Y terminan hablando siempre de la Tierra esférica. Y no de la Tierra plana, no de ese, que también te lo han dicho, ¿no? Como demuéstrame el modelo, porque tiene que haber un modelo, no puede estar ese como vacío dentro, casi espiritual, encuentro yo. Pero siempre terminan hablando del otro, de la otra cosa, que ya conocemos. O sea, no me vengan a decir que la Tierra tiene una circunferencia de no sé cuánto, ya lo conozco. Entonces, para poder cuestionarlo, tengo que conocerlo en profundidad también.
Ese es el concepto de... para poder desapegarme de algo realmente, tengo que tenerlo al tesoro primero. Yo no me puedo desapegar de algo que no tengo. Y tenerlo implica que ese desapego, ese tesoro, tiene que ser importante para poder desprenderme de él. Como dijo Guille Wood. Él decía, yo amé a la bola, decía Guille Wood. Entonces por eso sufrí un dolor. Porque era mía, decía él. Yo estudié esto, aquello, lo otro, soy arquitecto, etc. Entonces dolió. Entonces en particular esto requiere encima el desapego, esto de desapego es... Nosotros tenemos que conocer el modelo en profundidad para poder saber dónde está, si se quiere. Si yo traigo otro modelo, vamos a decir así, los puntos grises, si se quiere, los escapes. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquello? Y bueno, ahí está, en las ideas, en estas premisas, en estas cosas que ya eso llaman axiomas. Y yo te voy a mirar, quizás contestar, voy a tratar de cerrar lo que iba a decir, que tiene que ver con... Dale. Cuando nosotros decimos esto de la importancia y el por qué nos engañarían, yo siempre te dicen, pero que ustedes se creen... lo que pasa es que ustedes siempre eran unos desquiciados que no los quería nadie antes. Yo escucho mucho eso, especiales, ¿no? Que ahora se creen especiales. A mí me da mucha gracia eso porque en mi caso particular yo era DJ. O sea, soy DJ de música electrónica. Sí. A mí me escuchaba mucha gente. Yo iba poniendo música en un evento, pedía música en otro. Bueno. Digamos, ¿en qué mente cabe uno teniendo una posición, si se quiere, donde hay gente que te escucha, que vos empieces a hablar en contra del status quo de lo establecido? ¿Qué clase de especial te vas a sentir en la visión del otro cuando lo que más recibís son burlas, chistes? Yo me sé compañero de la facultad, agravios, insultos intelectuales, insultos personales. A ver, ¿desde qué lugar uno está queriendo decir que justamente el por qué nos engañan lo dice el propio sistema? Y es, ahora sos una mota de polvo, no servís, no existís, sos una penosa existencia, diría un dibujito. Y en particular yo te voy a decir esto, para cerrar ese paréntesis de lo que en mi caso particular yo hacía antes de conocer todo esto. Y lo que terminó sucediendo es recibir más agravios. Ahora, justamente esa puerta abierta ahora, como toda puerta, trae otra gente nueva. Y hay que ver, ahí está lo que se llama el valor, ¿no? Pero mira, te voy a leer una cosa que tiene que ver con por qué se termina hablando del modelo tierra esférica en un debate tierra plana en tierra esférica. Incluso por qué nosotros terminamos dando argumentos en contra de la bola. Claro, porque el que afirma es el que tiene que contestar. ¿Qué quiere decir esto? Ellos afirman que la tierra es esférica. Ellos afirman que la tierra se está moviendo, se traslada. Tiene este movimiento, este otro movimiento. ¿Se entiende? Ellos afirman. Ellos son los afirmacionistas. Y por lo tanto, mira, yo te voy a leer sobre lo que dice acá. Mira, a ver si lo comparto un poco. No la va a ver la gente, obviamente, pero te lo voy a compartir para que vos lo veas también. No sé si lo pudiste... Ahí, mira. ¿Lo estás viendo? Sí. Se llama cienciadehoy.com. Vale. ¿No? Y el título se llama ¿Qué es un contraejemplo en álgebra? Y mira lo que dice al principio. En matemáticas, un contraejemplo se usa para refutar una afirmación. Si desea probar que una declaración es verdadera, debe describir una prueba para demostrar que siempre es verdadera. Dar un ejemplo no es suficiente. Es decir, yo puedo traer un montón de fenómenos que confirmen mi modelo, pero no alcanza. ¿Y qué pasa? Como nos manejamos bajo estadísticas, ¿sí? Estadísticas y datos, yo puedo traer 1000 datos, millones de datos, pero siempre va a haber un dato nuevo. O vamos a decir, si siempre va a haber una experimentación. Yo puedo hacer el experimento de Cavendish 1.000.000 de veces. El de Eratóstenes 1.200.000. El que se te ocurra. Pero fíjate lo que dice acá. Dice, dar un ejemplo no es suficiente. Dice, en comparación con escribir una prueba, escribir un contraejemplo es mucho más simple. Dice, si desea mostrar que una declaración no es verdadera, solo necesita proporcionar un ejemplo de un escenario en el que la declaración sea falsa.
La mayoría de los contraejemplos en álgebra involucran manipulaciones numéricas, dice, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto que te estoy leyendo? ¿Por qué en general uno termina de tratar de refutar lo que afirma otro? Y después uno intenta construir un nuevo modelo. Che, me parece que acá, tal cual. Lo primero que uno debe hacer justamente, que para que algo sea científico debe ser falseable, que es, acordate que era el criterio de falsabilidad. Entonces, de ahí viene, ¿sí?, que justamente se termina hablando de la Tierra esférica. Pero sin embargo, mirá lo que sucede cuando hablamos con alguien que está del otro lado, o que está del lado de la afirmación, que no está de este lado de la duda, si se quiere. De la duda de supuestamente algo tan evidente como la forma de la Tierra, ¿no? Claro. Y es que terminamos hablando de, bueno, a ver, entonces, ¿cómo me explicás tal cosa? Pero claro, resulta que cuando yo te muestro una experimentación, por ejemplo, como la de J. Tolan, otro viene y dice, no, pero yo te muestro esto con un teodolito. Es esférica por un teodolito. Che, pero traigo a J. Tolan, más distancia, más altura, menos capacidad de poder encontrarse con toda la refracción que vos quieras. Ese es el contraejemplo. Con ese ya basta para refutar un modelo. Todo lo que viene arriba, todo lo que se construyó en la casa, está funcionando bajo esa afirmación de que como la Tierra es esférica, un montón de cosas. Entonces, cuando yo traigo ese contraejemplo, ya es falsable. No importa con qué experimento lo hago. Cuando yo te traigo una plomada, como lo hizo Arflat, una plomada extendida a 30 metros, y yo digo, bueno, si yo quiero tratar esto bajo las ecuaciones de Newton, no, es que eso está refutado con Einstein. No importa, la plomada es mi contraejemplo para refutar tu movimiento. No es que esto se explica de este otro modo, esa es tu manera. Yo estoy refutando el modelo de esta ecuación, que es la que utilizan incluso para poder tirar un cohete. O sea, para poder tirar un cohete, uso la de Newton. Para poder hacer la plomada, uso la de Newton. Ahora, ustedes justamente tiran un cohete con la de Newton y no se autorrefutan con la de Einstein para tirar el cohete, para decir, no pueden tirar el cohete con la de Newton, tienen que hacerlo con la de Einstein. Y nosotros no podemos usar las ecuaciones de Newton, tenemos que usar la de Einstein para poder la plomada. Entonces, fíjense, ese es el gran problema de ellos. Que, fíjense, traen, aquí tengo otras ideas, te dicen ellos. Pero ¿qué hacen esas ideas? ¿Intentan refutar el modelo porque el modelo ahí aparece raro? No. Intentan justificarlo. Entonces, ahí está lo del criterio de falsabilidad, que te quería citar como ejemplo, ¿sí? Que fue, bueno, Karl Popper, uno de los grandes de la lógica, y que decía que justamente algo para ser científico debe ser contrastable. Si no, no es científico, si no es una religión. Y el particular, cuando hablamos de la forma de la Tierra, si yo tengo a este muchacho como J. Tolan, no, es que el teodolito, no, es que la cámara, no, es que el láser, no importa, yo traigo un contraejemplo. El criterio dice, yo puedo traer un contraejemplo. Entonces, ¿qué es más simple? Y es más simple refutar que afirmar. Esa es la razón posiblemente por la cual todos los debates se desvían hacia aquello. ¿Sí? Entonces hay un trabajo doble, te diría, hasta triple a veces. ¿Y cuál es ese trabajo? Es que el sujeto que está escuchando del otro lado en este momento tiene un trabajo doble. Primero tiene que retirar todo aquello que le ha sido dado por el otro. Y luego, a partir de ahí, tiene que investigar por sí mismo y agregar y reemplazar. Entonces el trabajo es doble, ya no es decir, bueno, entonces la Tierra es así porque es así, sino que primero, ¿ves? Todas las preguntas es, ¿por qué todas las preguntas son, ¿y cómo me explicas tal cosa? Porque ya hay una idea introducida adentro, ya hay algo adentro. Entonces, una vez que yo refuto aquello, quiero sacar ese objeto y reemplazarlo por otro. ¿Y por qué tiene que haber otro objeto ahí? Entonces, ¿qué hace el cientificismo? Datos, información. ¿Qué es? Y no, ¿vos sabías que? No, esta información no. ¿Sabías que en la Luna entran 58 vacas como si... Todos esos datos son justamente para lo que se llama fortalecer el argumento arquetípico. Ahora, repito, funciona. ¿Es verdadero aquello? Exacto. Sí, me parece súper... a ver, es que me surge algo incluso con aquellos que estamos del lado del cuestionamiento. Yo empecé con este tema en concreto
como a verlo a raíz de mi madre, que ella vio un video de Liru y de repente un día en el almuerzo me dijo, no, mira, hay un argentino que dice que la Tierra es plana. Yo le dije, no, porque si la Tierra fuera plana, yo desde aquí, desde Arica, que es la ciudad donde estoy en el norte de Chile, vería Perú, por ejemplo, que está a 3 horas, un poco. Dije, no, yo vería Perú y no sé qué, porque es plano y todo eso. Bueno, la cosa es que desde el 2016, por ejemplo, que yo conocí al canal de Iru, no fue hasta el año pasado en el que me puse a estudiarlo. O sea, pero estudiarlo mira, de tener un cuaderno específico para ese tema, por ejemplo. Y empezar a estudiarlo y a analizar y todo ese tema. Pero tuvieron que pasar 5 años para recién hacer ese ejercicio. Porque antes era como que dentro mío, yo tenía en esa época, 2016, tenía 17, 18 años más o menos. Y yo decía, a mí lo que me llamó la atención de esto es imposible, decía yo, que el tema de la simbología fuese como al azar. Que todas las bandas de música que yo escuchaba, que eran de rock, de metal, tuvieran un signo de la Ordo Templi Orientis, de la Cruz de Malta, de todo eso. Eso a mí me hizo como mucho ruido. Pero pasaron 5 años para yo recién, como yo siento, empoderarme con esto y estudiarlo. ¿Y a qué voy con esto? Y me gustaría saber tu opinión en realidad, porque ¿qué pasa con esta persona que, vale, se empieza a cuestionar, pero la Tierra es plana porque lo dice Daniel Márquez, la Tierra es plana porque lo dice Hafid, o bla, 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 bla? A mí, tal vez esto le molesta a alguna gente, me da igual, disculpen, o no me disculpen, pero creo que eso también puede suceder. De hecho, yo siempre que hablo con mi madre o con mi hermano, siempre les digo como esto de no me crean, o búsquenlo ustedes por ustedes mismos. Esto es lo que yo entiendo, lo que me hace sentido también en cierto modo. Bien, muy buena apreciación. Termina sucediendo eso, ¿eh? Termina sucediendo que en todo ámbito está. Yo lo he explicado, mira, me paré en la charla y están aquellos que le creen al otro que trae otro modelo también. Exacto. Y eso es una lucha interna también. Por eso, fíjate que Rafael Currado, ¿no? Cito al sociólogo. Sí, sí. Uh-huh. En aquella charla, cuando él hace lo del aparato académico, y yo ejemplifico esos 3 tipos de científicos, si se quiere: el filósofo, el científico operario y el científico investigador. Yo cité quizás que yo estaba en el filósofo, pero ¿por qué? Porque soy un vago, ¿viste? Bueno, decir, ¿qué es un vago? No en la investigación, sino en vago en la aplicación del fenómeno. Uno tiene una inclinación hacia. Después tenés los operarios, que es Arflat, los que están todo el tiempo tratándose. Ahora, pero para que Arflat haga la operación, también fueron filósofos. Porque ellos idearon una especie de experimentación. Y también fueron investigadores, que sería el último tipo de científico. Porque ellos tuvieron que buscar y tenían que saber primero las cosas para poder refutar. Y para poder afirmar y hacer los cálculos oficiales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente que le gusta creer en todo ámbito. Y eso también ocurre en el movimiento de la Tierra plana. Pero también hay gente que se pone la camiseta para decir otras cosas. Es decir, hay gente infiltrada que se dice ser terraplanista para decir cualquier barbaridad, para que después un medio de comunicación saque y diga: los terraplanistas dicen tal cosa. Pero eso es tan evidente y es tan obvio en los sistemas actuales, que ahí cito, y vamos a decir así, invito a todo aquel que escucha a hacer esa investigación propia, para que no me crean ni a mí, ni a vos, ni a Iru, ni a nadie, ni a los Barea, ni a Richard, ni a nadie, sino que investiguen desde su propia estima todo aquello que se es presentado, que uno comparte porque le gusta hablar, porque le gusta opinar, porque le gusta investigar, porque se da cuenta de aquello, porque hace relaciones, analogías. Y en particular justamente uno hace esa invitación para que justamente cuando del otro lado digan los terraplanistas dicen, ¿no? La gente ya sepa que los terraplanistas no dicen, los que dicen son los sujetos. No hay un arquetipo ahí, a pesar de que sí exista.
¿quién dice que dijo tal cosa? Él. ¿Y él qué se dice que es terraplanista? Buenísimo, ahí están las diferencias. Él, ¿quién se dice que...? El sistema lo que hace es eso, ¿no? Es englobar a todos en una etiqueta para después utilizar esa etiqueta y posicionar a personas que hablen en nombre de. Y de ahí que hay una frase, creo que del evento de Madrid, de Iru, que dice, que está muy interesante, que la citaba, la hacía Pachamama, Elmi Martin, un saludo grande a Pacha, donde él cita al principio que dice, Iru dice, que sepan que no hay ninguna institución que habla por nosotros. ¿Por qué? Porque el sistema hace eso, ¿entendés? ¿Y qué pasa? En función de aquello, justamente esto que estamos diciendo, la invitación es a la investigación propia para que no exista o para que deje de estar esto de los terraplanistas dicen, los anti no sé cuánto dicen, o los propios físicos, científicos dicen, ¿no? Entonces de ahí que pasa lo que se llama el sistema corporativo, ¿no? Es decir, una especie de... actúan como arquetipos, como si fueran lo académico, todos piensan por igual. Y eso, de todos piensan por igual, es anticientífico, anti-investigativo, anti-intuitivo, anti-humano. Yo escucho una música de fondo. Sí, ¿se escucha muy fuerte? Sí, un poco sí. Ya, vale. Sí, es que están aquí al lado justo haciendo como una fiesta. Ah, mira. Sí. Mira, a mí, referente a ese tema, sí, también me llama la atención harto esto de que, de hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención fue en un directo de Canal 5 que estaba Iru con Martín como desarticulando este principio de autoridad referente a las agencias espaciales, y en un momento una persona en el chat dice, le dice a Julio, ¿no? Esto de hay 2 terraplanistas en tu directo, y Martín, bueno, no sé si estará enojado un poco, pero le dice, aquí no hay 2 terraplanistas, aquí está Iru Landucci y Martín Rodríguez. ¿Por qué tienen que asignarle una etiqueta a la persona, al ser si se le quiere, porque eso ya acarrea como una serie de prejuicios o preconceptos, si se quiere decir? A mí ese tema, de hecho, también me llamaba mucho la atención esto como de el soy. Yo soy, no sé, vegano, yo soy fotógrafo, yo soy, y como que intenté darle un poco la vuelta a eso, y es como, no, yo saco fotografía, yo no consumo productos animales, pero no es como el soy, porque si no siento que esto que sería como esto que tú dices de uno se identifica con esos como fenómenos, no sé si estaría bien decirles fenómenos, pero con esas como ideas. Sí, tiene que ver con esa identificación. Y para dejarte hablar, y incluso comparto harto eso que tú dices de los terraplanistas, ¿no? Que también te lo escuché harto esto como de yo me separo de ellos, porque no vaya a ser que crean que yo me relaciono con, o crean que yo, y todo ese tema como... Sí, a mí en lo personal me liberó mucho como cuando dice ese como ya, que cualquiera que venga aquí y hable conmigo y me conozca, y después saca tu idea, pero si exactamente, no... De hecho, estás esas 2 opciones, ¿no? Es la etiqueta. A ver, la etiqueta es una especie de manera de poder asociar, ¿no? El tema es que cuando esa asociación se convierte en algo, si se quiere, discriminatorio, ese es otro debate. La asociación forma parte de la manera en que la razón opera, ¿no? Compara, este es de River, este es de Boca en el fútbol acá argentino, este es de Chile y este es de Argentina. Está bien, que sirva como referencia. La referencia nunca es mala, porque es un lugar para poder identificar dónde me encuentro, en qué lugar, en qué espacio, con quiénes. Ahora, eso no implica que esa persona o que aquellos son aquello, ¿no? Esto de ahí me identifico con mis ideas. De ahí que yo siempre he dicho el ejemplo, es decir, cuando la gente se identifica con las ideas, pierde identidad. Y al perder identidad, deja de existir para solo vivir nada más. Y deja de existir por sí mismo y existe por el resto. Entonces, cuando el resto de repente dijo lo contrario a lo que yo pensaba, hay un dolor. ¿Qué pasa si mañana alguien al cual yo admiraba mucho dice lo contrario a lo que yo pienso? Aparece un problema, ¿no? Aparece un dolor, aparece una cosa de como que hay una decepción
¿está Claro, bien? sí, sí, Porque, sí. porque había, en vez de que ese sujeto me inspiraba, ese sujeto me bajaba línea en realidad, o me daba lo que yo Exacto, necesitaba. exacto, exacto, exacto. Y entonces ese es un gran problema de lo que me identifico con mis ideas, con esto de los terraplanistas. Pero yo te iba a decir esto de, hay dos maneras de encarar aquello. O digo, no me etiqueten, ¿sí? En general sucede esto de la gente quiere equivocar las etiquetas. Y yo he tomado, por ejemplo, la he tomado esa y también he tomado la otra, es, sí, soy terraplanista. Pero Dani Márquez, ¿en calidad de qué? De que piensa que la Tierra... Sí, soy anti aquello. Pero no porque yo sea aquello, sino porque yo transito ese argumento. Entonces, también está la otra opción de, bueno, sí, a mí en particular, a mí, no me molestan las etiquetas. Es más, ¿qué pasa cuando el sujeto que está enfrente, que quiere insultarte con una etiqueta, vos tomás el argumento, te lo comés y se lo devolvés, le devolvés el envoltorio? ¿Qué hace con esa etiqueta? Ya no le sirve, ya no le funciona, porque no te hace daño. Porque si a mí me dicen terraplanista, a mí no me molesta. ¿Se entiende? Es decir, esa es Sí, la sí, otra. totalmente. Esa es la otra postura. A mí no me Claro, molesta que me claro, digan terraplanista. Ahora, ¿esto es terraplanista? ¿Quién? ¿Estos? ¿Quién? ¿Ese que está ahí? Sí, claro, sí. ¿Y cuál es el problema? Me como tu claro, argumento y tu insulto, porque el tema es, no cuando te dicen, los terraplanistas, cuando dicen los terraplanistas, o cuando dicen los aquellos, los otros, lo que quieren es hacerte daño. ¿Qué pasa cuando ese daño en realidad es ese argumento, esa energía que viene en contra, la agarro, la doblego y la utilizo para mi propio beneficio? Entonces yo he dicho, y muchas veces es, sí, soy todas las etiquetas que quieran. Y cuando las recibo, ya no tienen argumentos sobre mí. Porque yo las recibo. Y digo, sí, todo esto que vos decís, yo lo transito el argumento. Yo no soy ese argumento. Yo transito el argumento. Así que bueno, de eso creo que es otra manera de encarar estas formas. Maestro, me parece que se te cortó un poquito ahí. Ah, estás muteado. sí, sí, te escuchaba todo lo que me decías, solo que se me acabó la batería de la cámara y la cambié. Ah, perfecto. Sí, mira, a mí me hace mucho sentido lo que dices referente a que esto creo que lo entrenamos o lo tenemos muy entrenado con mi hermano menor, esto de, porque yo pasé por bullying cuando era más pequeño, entonces como que aprendí por circunstancias de la vida a darle vuelta como a esa energía, si se le quiere decir, como de la burla, del ataque. Entonces, por eso en un principio decía como con mucho orgullo lo digo, la tierra plana, ¿no? Porque siento que, claro, porque a uno cuando lo tachan de X cosa, tú eres el que decide, al menos como yo veo la vida, es como neutro. Y tú decides si eso te afecta o no te afecta, o si te hace daño o no te hace daño. Entonces, claro, igual me parece como bien interesante como la manera en la que lo abordas. La verdad. Me surge la siguiente como pregunta. Entonces, tú, te lo pregunto como a ti en personal, ¿por qué tú crees que se genera como esta, a ver, ¿cómo se podría decir? Que lo pensaba con el tema de las películas y las series, que la gente como que pasa por este luto, pero sin, no sé, porque yo, por ejemplo, en lo personal, habiendo visto películas, series, todo este tema del espacio que se ve como infinito y todo, cuando me puse a cuestionar esto, como que era ponerme una verdad enfrente y ahí se me iban cayendo como esas ideas. ¿Por qué tú crees que esto a la gente que ni siquiera se da ese tiempo o que cae en el insulto, en el ataque, como que se sienten como tan, no sé, como que uno se metiera con su religión, po? Sí, como si le estuvieras pegando a la madre, Sí, ¿no? Bueno, prácticamente, porque pero justamente, porque cuanto más veces se refuerza el argumento, ¿no? Es decir, se le da potencia al arquetipo, a la esfera, a la bola. Y esto que decías vos en principio, ¿no? ¿A qué edad lo dan? En el momento en que uno está creando y haciendo preguntas. Donde más hace preguntas es en el momento de que todavía uno no sabe sumar, ni multiplicar, ni dividir correctamente, pero ya sabe dónde vive y cómo funciona el sistema. Cuando incluso es
antiintuitivo para el niño. Claro, incluso. Porque primero para poder decir, pero esto, ¿cómo funciona? ¿Está boca abajo de Australia? Diría un niño que lo hace muy bien loablemente esa pregunta. Sí. Viene la maestra, que actúa como madre, ¿viste? Muchas veces, muchos niños le dicen ma o senio, eso es un meme interesante. Sí. Fíjense esa senio actuando de madre, diciéndole no es que es la gravedad, pero que el niño tiene que primero aprender a multiplicar para saber qué es la ecuación de gravedad. Porque la gravedad al final, ¿qué es? No es un fenómeno, es una ecuación. O sea, que esa ecuación de atracción de masas, después lo otro es una aceleración, así, ¿no? Entonces, fíjate que eso de que se describe como un fenómeno, es la descripción fenoménica, es un lenguaje que se le puso, pasa a ser algo que yo necesito saber, pero para poder saber eso, tengo que transitar recién hasta la secundaria, para conocer esa ecuación y la explicación más concreta. Pero me la están dando la primaria. Entonces, fíjate, aparece eso que es una cuestión de justamente autoridad. Vos le tenés que creer a la maestra, a la senio. Y en particular, respecto a eso de la senio, de la edad, esto que vos decías, sí. A ver, ¿cómo explicarlo? Esto de la autoridad, de la edad temprana, las ideas. La gente le duele y se enoja porque el argumento y el arquetipo es muy fuerte. Es el que más repetición tuvo durante toda la vida. Eso es uno de los argumentos más difíciles de saber. Entonces, sí, imagínate que es algo que está, si se quiere, actualizado continuamente. Se actualiza. Es todo el tiempo te lo recuerdan acá. O sea, de manera directa o indirecta. A través de primado negativo o lo que sea. ¿Sí? Te lo presentan todo el tiempo. Universal, la película acá, allá, que en una tele, en el cine. Entonces, ese argumento hace que el sujeto, como dijo Guillermo, yo amé la bola. Era mía. Entonces, ¿cómo me vas a sacar algo que es mío? Incluso ni hablar de... No hay nada peor para el que en ese cuadrante, en esa parte del cuerpo del hombre, esta parte animal que tiene el ser humano, no hay nada peor para el ser humano que le digan que una forma tenía una cosa y ahora tiene otra. Para el objeto, el ser humano que toca las cosas, que lo engañen con la forma. Imagínate, tengo una manzana acá y que me digan, no, esto no era una manzana, al final era una banana. Exacto. Entonces hay una cosa de que, wow, ¿cómo puede ser que vos me hayas dicho que este objeto que yo lo tocaba virtualmente, porque nadie vio la Tierra, pero lo tocaba virtualmente? No lo puedo ahora sacar porque tantas veces se actualizó, tanto fue potenciado ese argumento, que se me hace muy difícil ahora, pero muy difícil, desprenderme de aquello. Y por eso se requiere de una valentía muy grande y una potencia energética del individuo muy grande para poder desprenderse. ¿Ves? Ese es el desapego. Porque desapegarse de algo que no duele no es desapego. No es desapego. ¿Por qué no? Porque no era tuyo, no lo tomabas como propio. Entonces es fácil decir, bueno, mirá, le regalé esa remera que vos no usabas nunca. Y nada, le regalé a tu hermano esa remera que no usabas nunca. No la usabas nunca. Habrá un pequeño dolor, pero no hay un desapego real. Porque no costó energía. Y estará mal como sentir que esto, ponele tierra férica, medicina alopática, es mío y que no puede como sentirse como parte de eso, o que es de uno. Es que es más fácil extrapolarlo a personas, ¿no? No sé, la relación de pareja, se desencarnó un familiar o lo que fuese, pero con cosas, con ideas, que de hecho te iba a decir, será incluso más fuerte el hecho de que a la gente le metan como, por decir, la esfera aquí, a que la vean. Sí. Porque sí. para mí toda esta como lucha, si se le quiere decir, va más en la parte de la psique. Sí. Estaría en realidad en el cuadrante de la mente. Más que en el alma, si se quiere la psique. Pero sí, está asociado igual, sí, tienes razón, pero está en el cuadrante de la mente porque la mente es laberíntica. Por eso el cerebro, cuando lo abrieron, dijeron, este es un laberinto, ¿no?
Pero está, o sea, no está mal ni bien. Ni siquiera sé si hay que caer en aquello. Lo que Claro, pasa es claro. que es. Por eso lo pregunto. No, claro, no está mal ni bien. O sea, el tema es. Yo. Creo que a mí, desde el punto de vista este es. Yo logré atravesar este argumento y lo dominé. En vez de que el argumento me domine a mí. ¿Qué pasa cuando el argumento me domina? ¿Ves? Me cuesta mucho trabajo darlo vuelta, atravesarlo, trascenderlo, que eso es lo que se llama, ¿no? Y eso pasa con, como decís, con un familiar, con una pareja, con un amigo, con un objeto, ¿no? Entonces, claro, el tema es que ¿qué pasa cuando todo aquello que me domina está afuera? No lo puedo controlar. Al no poder controlar, me cuesta más desprenderme de eso. Porque no soy capaz de controlar las variables de aquello. Entonces, claro, fíjate que justamente la Tierra esférica está en el cuadrante de la mente. Por eso es la esfera, ¿no? Es decir, en ese cuadrante en el cual el laberinto es mucho más grande. Por eso se necesita de los otros. Del cuadrante de la psique, si se quiere, del alma, si se quiere, para entregar una potencia energética para desapegarme de aquello. Pero no porque no esté bien transitarlo. Todos vamos a transitar, y en el mundo me parece, ya nos metimos en un plano muy filosófico, casi que esotérico. En el mundo en el que vivimos, siempre estamos transitando un argumento. Y el asunto es, ¿yo lo domino o él me domina? Es decir, Exacto. ¿las cosas son para el hombre o el hombre es para las cosas? No, me acuerdo de una charla que está en el canal de Dani de Dacoria, que tú hablas de esto de la astrología, ¿no? ¿La astrología funciona porque el hombre le da sentido o porque los planetas como que rigen por sobre el hombre? Entonces se puede evadir esto, ¿no? No me manejo con el tema astrológico, pero algún ejemplo X, ¿no? Entonces es como que de hecho yo se lo pregunté a una persona que estudia, bueno, que es psicóloga, de que su opinión y todo igual me parecía interesante. ¿Uno le da sentido a eso o eso rige por sobre mí? Yo lo encuentro igual como complejo, hasta creo que no lo tengo del todo como Vos sabés claro. que, claro, el tema es, si eso es un arquetipo, si se quiere, ¿no? O un argumento que sobrepasa al individuo, entonces así haya un solo sujeto dándole sentido a aquello, eso va a existir. Es como cuando dicen, un humano deja de existir realmente en la Tierra cuando el último que le recuerda se va. Sí, 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 sí. ¿No? Por ejemplo, el último nieto que quedó de aquella abuela que es la que lo vio. Claro. Cuando ese se va, esa abuela se fue. Quedarán las fotos, pero realmente se terminó yendo. Porque no el resto la conoció por fotos, pero no la conoció físicamente. No plasmó Mira, la realidad con ella, ¿no? claro, hay una frase de un rapero venezolano, Cancerbero, no sé si lo ubica, Sí. que dice, no se va quien se muere, se va quien se olvida. Me resuena como mucho con eso que dice, ¿no? Cuando hay alguien como dándole sentido a algo, eso va a existir, ¿no? De hecho, Pero de ahí que aparece esta dale. otra idea de el recordar más que adquirir información para a posteriori. Porque si uno, al final de toda cosa que hacemos es quién somos, el quién somos, ¿dónde está? ¿Está adelante? ¿Está atrás? ¿Está en un punto? ¿Está en el momento de nacimiento? ¿Dónde está el quién somos? Entonces, si tengo que recordar o tengo que adquirir más información para ser. ¿Me alcanza a mí con agarrar una manzana y empezar a describir todas sus propiedades químicas o el propio cuerpo humano? Y ahí yo voy a saber quién soy. ¿Se entiende? Es decir, esa es una pregunta más allá, por supuesto, de qué significa recordar aquello, mi origen, ¿no? De esta película que decís Inception, por ejemplo, este origen. Sí. ¿Dónde está ese recuerdo? ¿O qué hago yo para poder saber quién soy? ¿Voy y busco en el fondo de microondas allá a 3 millones de años luz? ¿O busco adentro? Claro, y eso al final
¿Por qué digo, bueno, fuera de cámara te dije que esto me genera como mucha emocionalidad? Porque yo siento que esto, y es por eso el nombre del canal, si se le quiere, o el espacio de Reconectando con el Espíritu, porque finalmente, o inicialmente, cuando me di cuenta que ese modelo heliocéntrico, con todo lo que significa, te desconecta de ti, te desconecta, te saca como esa parte de, no, que mucha gente dice, no, pero esta, ¿cómo se llama? Que lo dice un tipo en una logia de la masonería, este supuesto, los padres de Galileo, ¿no? Que trabajaban de sol a sol y sacarlos del centro y todo eso. Creen que es como una posición de superioridad en el sentido como, bueno, no sé qué palabra utilizar, no sé si de ego o algo Sí. así. Pero ¿sabes por qué? Porque tienen miedo. Pero Porque, claro, como sí. dijo Rafa, como te decía, hay más responsabilidad si vos sos propietario que si sos inquilino. Exacto. Qué buena, sí, Hay sí, una sí. responsabilidad mayor y para eso se requiere mayor energía, se requiere Mm, mayor voluntad. ¿Y están todos dispuestos a ser responsables de algo? Ese es el punto. ¿Están dispuestos a hacerse cargo? Y entonces esto que vos decís, por ahí creo que va. Es esta responsabilidad que requiere esto. Y es eso que vos decías. ¿Por qué traen tanta información y datos y datos y datos y datos? Y claro, fíjense, lo ¿no? llenan. Esto de somos la generación más educada y no tenemos trabajo, dice por ahí un meme. Claro, ¿por qué? Porque para mi punto de vista, todo esto, este sistema armado, desde todos los cuadrantes, desde los 4 paradigmas religioso, científico, económico y político, lo que trae es información no para mentirte solamente, porque traen certezas, sino para confundirte y que vos pierdas el origen. Cuanto más datos traigas, justamente ves el cuadrante de la mente, más se pierde en el laberinto. Entonces, cuanto más información tengo, más lleno tengo el disco rígido y menos espacio tengo para mí, para lo propio. De ahí que yo ayer subí un extracto del directo que hice el otro día de Fascinación y hablaba Sí, desde muy el bueno. punto de vista de el lavado de cerebro. Claro, pero yo cuando Exacto. la imagen que está de portada tiene un fin y es un cerebro lavándose a sí mismo. No a alguien lavándole el cerebro. Existen los dos tipos de lavado del cerebro. Pero yo me refiero al que se lava a sí mismo. Es aquel que ves, retira todo este sistema y a partir de ahí lo pone afuera y decide por sí mismo. ¿Decide volver al heliocentrismo? Fenómeno, es por su voluntad. Nadie puede estar de acuerdo. Alguien que alguna vez dijo, bueno, a ver, la coca la saco afuera y la pongo acá. Decide volver a tomar, es por voluntad ahora. Pero no lo dado por el otro, lo dado de afuera. Entonces de ahí que yo hablaba de esta especie de lavado de cerebro. El lavado de cerebro existe por afuera. El tema es, te lavan cuando vos lográs lo propio. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo más lo de lo otro, de los otros, lo que viene de afuera que lo propio? Que elegir por voluntad. Entonces ahí está el punto de lavarse a sí mismo, limpiarse, en el cuadrante del cerebro, por supuesto. No estamos hablando ni siquiera del alma, todavía que es la purificación anímica, energética, la del cuerpo, que tiene que ver con esto, por supuesto, están todos conectados. Uno lo trata de desparramar en estos 4 cuadrantes, pero bueno, están conectados. Entonces, de ahí que creo que va por esto, ¿no? Y el trabajo, para no sé si se vas a extender más el podcast, pero el trabajo del que requiere hacer este cuestionamiento no es fácil, no es sencillo, cuesta y justamente energía, ¿no? Por definición de trabajo, si se quiere, trabajo físico. Sí, no, mira, referente al tema de la duración, no sé cómo te sientes tú, yo creo que por ser el primero igual está bien, digamos como 1 hora 20 más o menos, pero quería hacer un inciso en algo que dijiste, y el tema de la responsabilidad. O sea, siento que incluso aplicando algo que igual me parece muy bueno, el tema de la medicina germánica, el tema de la coherencia. Ese ejemplo que tuviste como de por ejemplo, tomar una bebida,
pero tomarla, yo ya sé que eso me hace mal, pero aún así la tomo, y hay algo dentro que es como yo estoy haciendo uso de eso, sabiendo que tal vez no es lo mejor para mi cuerpo. Y eso requiere mucha responsabilidad. Entonces porque yo también lo viví con amistades muy cercanas, que era algo que no sé si me daba, sí, puede que me dé risa, pero esto de, no, nosotros somos súper respetuosos y aquí es un espacio de libertad y la libertad de expresión, y yo de repente en un momento les dije, porque era el argumento que tenía y quería empezar a conversar. Les dije, ¿y ustedes sabían, no sé, el tema de los jesuitas o el tema de la luna? Y empezamos a hablar de eso y me decían, no, porque la gente en esa época tenía más dinero que tú y más conocimiento y tú no sabes. Y yo sentí que era como disminuirme para sobreponer su argumento. Entonces decía, esta responsabilidad de lo que decía Martín en algún momento, de mirarse al espejo, y es lo que le digo a toda la gente, díganme terraplanista, no me molesta, de hecho me siento muy orgulloso porque sí me siento parte de ese movimiento, si se le quiere llamar movimiento o cuestionamiento, porque son aquellos que me entregaron herramientas justamente para lo que tú dices de ir más hacia adentro. Porque la parte científica, al final, eso que decimos, no, muéstrame la curvatura o otras cosas, pero ir hacia adentro, quién soy o quién fui, de dónde vengo, a dónde voy, es como lo que me interesa. Y eso requiere mucha responsabilidad, y entiendo que al menos en esta encarnación, en esta vida, en este plano, no todos quieren transitar eso. Sorry para hacerlo tan extenso, pero así al menos como que lo vivencio. Está muy bien, no. Me gusta, porque yo uso la palabra movimiento, porque justamente no está estático. Es decir, el movimiento representa eso, algo que no se queda en un mismo lugar siempre, que transita puentes, es decir, puertas. Claro. Y que no se queda en el puente. Y que hay mucha gente que se ha quedado en los puentes. Dentro o fuera del movimiento, no importa. Entonces ese es el punto. En este mundo, cuando el agua deja de fluir, se estanca y se pudre. En este mundo entonces, nosotros seguimos avanzando. Y está en la voluntad, de ahí está esa pseudo libertad, si se quiere. Digo, la llamo pseudo libertad porque en el mundo del orden jerárquico en el que vivimos, ¿no? Primero sale el sol, o el sol sale hasta ahora. Hay un orden. Alguien le dijo que salga, ¿entendés? Algo pasó ahí. No es random el sol. No sale un día por el este y el otro día sale por el norte. Hay un orden jerárquico. Entonces, en este mundo, la libertad está asociada a ese orden. Pero justamente es poder evidenciar ese orden y plasmar mi voluntad a través de ese orden. Usar esa herramienta y doblegar yo a esa herramienta. Yo uso a la herramienta y no la herramienta me usa a mí. Entonces, de ahí que justamente en ese sentido, en ese orden, esta libertad es aquel que se quiera quedar en el puente, que se quede. El que quiera seguir, el que quiere estar en movimiento, que continúe. Súper, Dani. No, genial. Me parece excelente para cerrar ya con al menos este primer capítulo. No lo quería hacer tan extenso, ¿vale? 1 hora y media para mí es como cortito. Pero eso. Nada, ojalá a la gente le sirva este contenido en audio. Pretendo subirlo a YouTube, no sé si en audio, en video, o tal vez más en audio. Pero espero, esa es mi finalidad. Que por ahí escuchaba a alguien decir esto de hacer las cosas desinteresadamente. Y yo siento que no son desinteresadamente porque sí hay un interés de fondo. Y sea de no, porque te están mintiendo y te quiero mostrar la verdad, porque me quiero liberar a mí, lo que sea, pero no creo que exista el desinterés. Creo que siempre algo se hace con un interés. Entonces, ese es mi interés en esto. Sí tengo un interés detrás de esto, y es eso más que nada, que les sirva a quienes lo escuchen, que les nutra el espíritu, el alma. Ahí por ahí tal vez me falta un poco más de estudio entre las diferencias y todo eso, pero que les pueda servir. Y nada, Dani, darte las gracias, de verdad, es un honor estar aquí contigo compartiendo. Ojalá te puedas sumar a más capítulos, porque mi idea es que esto sea un programa semanal. Voy a hacer todo lo humanamente posible tengo mucha energía puesta en esto para que esto sea algo semanal.
Y nada, que lo compartan, que lo difundan a quien le pueda servir. Y eso, reiterarte las gracias, Dani, de verdad. Y nada, si quieres decir unas palabras ya para finalizar. No, loco, un placer, Jafit. Gracias a vos. Te felicito por la propuesta y por la iniciativa, como debe ser, ¿no? Y aquí estamos para apoyar aquello. Probablemente alguno dirá, pero no hablaste de la tierra plana, pero no hablaste de la experimentación. Y no, a ver, ahí está el punto. El que espera que otro diga, tome él la herramienta y tome él la rienda y hágalo. Póngase en el lugar que le corresponde. Posiciónese de respuesta. Tome la postura. Determine, haga, pero siempre y cuando lo haga por su voluntad. Entonces, volvemos a lo mismo. No esperen del otro. No quiere decir esto con que mañana yo hago lo que yo quiero y no le importa nada. No. Siempre en función justamente de ese honor, de ese valor y de esa valentía a través de esa voluntad. Fíjense todas las palabras que usé con B. Para poder justamente plasmar la realidad. Como ayer puse esa frase, ¿no? Porque siempre se está en guerra y siempre se hace magia. Y siempre se está en guerra porque siempre se está en alerta. En un mundo donde vemos que hay gente que le gusta hacer daño, siempre hay que estar alerta. Y siempre se hace magia porque en este mundo la magia, que no es lo mismo que brujería y hechicería, aclaro, la magia es para plasmar aquello del cual en vez de esperar, yo en vez de ser paciente me pongo a ser alguien que es activo, alguien que determina y que plasma su obra. Así que invito a todos a que realicen esto. Así que gracias, Jafit, un placer. Y nos veremos en los próximos podcasts, probablemente en algún futuro con Iru, con los hermanos Barea, ahí ya más específico de ciertos temas. Así que nada, gracias por la invitación y es un placer y un honor, por supuesto, participar de este primer podcast. Súper genial, gracias, Dani. Yo lo que más invito a la gente, de verdad, si el tema que sea, adéntrense, investiguen, es un lindo camino a recorrer, que puede doler, pero creo que ese dolor es necesario, no así el sufrimiento, sí el dolor de recorrer ese camino, pero para mí sufrir es quedarse como estancado también, pero puede doler en un principio, pero de verdad que libera, si se le quiere decir, pero así que eso. Nada, esto pretendo que salga los sábados, así que nos estamos viendo el próximo sábado, gente. Y eso, esto fue el primer podcast de Reconectando con el Espíritu. Chau, chau.